Bueno, vamos a ver dos temas que pueden resultar un poco cargados. Vemos si los podemos terminar los dos hoy, que serían los que nos quedan para finalizar el curso, y si no, lo seguiremos la próxima clase, o podemos establecer la próxima clase, en caso de que hoy terminemos, como para cerrar, como para hacer un repaso general, aunque sea corto, de menor tiempo que las 2 horas que tenemos siempre asignadas, y poder ver lo que haya quedado pendiente. Hoy vamos a ver dos temas que son importantes. Por un lado, todo esto, ¿no?, que es el sistema de acotado, que obviamente dentro de un plano es muy importante, es tan importante como lo que está dibujado, ¿no? En los planos de arquitectura no importan las medidas de los espacios, o sea, digo, no importan las medidas que se puedan tomar desde un escalímetro, y sí son importantes las medidas que están expresadas, ¿no? Quien trabaja con un plano en una obra se maneja con las cotas y no con lo que se puede medir en el plano. Ten en cuenta que cuando estás en una obra con un plano, ese plano está como maltratado, se maneja con las manos sucias, a veces hay humedad, y aunque no parezca, digo, el papel se puede estirar un poco o se puede contraer. Entonces, además hay algunas medidas que son muy difíciles de establecer con el escalímetro. Cualquiera de estas medidas, esta por ejemplo, que dice 305, cuando uno apoya un escalímetro, y bueno, se genera la duda, ¿qué será? ¿3 metros o 3 metros 10? Porque uno en el escalímetro, digo, en los 5 centímetros, en la escala 1 en 100, cuando uno lo mira con el escalímetro, está en el orden del medio milímetro. Y el medio milímetro es parte del error que puede tener el dibujo. Entonces, por eso, digo, todo lo que no esté acotado, obviamente, es un tema de dudas, o peor aún, que quede en la interpretación de quien está ejecutando el trabajo. Vamos a volver al dibujo del curso, ¿no?, con todas las imperfecciones que tenga y con todas las cosas que fuimos tratando de incluir a medida que surgían los problemas y que íbamos poniendo, ¿no?, y los temas que íbamos desarrollando en el desarrollo del curso. Viste que siempre que utilizamos algún comando, que utilizamos alguna variable, fue relacionado a las necesidades que tenía el dibujo a partir del avance que ese dibujo tenía, ¿no? Obviamente acá hay un montón de cosas que no están definidas, pero no están definidas porque nos dedicamos a aplicar el comando y después quedaba en cada uno de ustedes cómo lo iban implementando en la práctica, ¿no? Acá hay puesta una sola ventana, todavía faltan abrir ventanas por acá, ¿no? Todo este otro espacio del núcleo de baño y cocina no está armado, pero bueno, no importa. Vamos a empezar con el tema de las cotas. El tema de las cotas, vas a ver que tiene muchísimas variables, lo que no implica que uno tenga que conocer absolutamente todas las variables, sino que todas las configuraciones están hechas en función de cómo cada una de las diferentes disciplinas que utilizan AutoCAD, que utilizan, mejor dicho, el dibujo técnico, se expresan o acotan o marcan las medidas de los objetos que están representando. Nosotros tenemos un modo particular de acotar, pero dentro de ese modo particular cada uno lo hace con sus variantes. Hay algunos que prefieren una cota de este tipo, ¿no? Yo la que tengo es la que más o menos a mí me gusta, ¿no? Hay algunos que tienen una variante de este tipo, que es una rayita inclinada con una rayita vertical. Bueno, hay otros que lo hacen con flechitas, ¿no? Hay distintos modos de los cuales nosotros podemos utilizar para acotar. Por un lado, está relacionado con el aspecto estético que nosotros querramos que la cota tenga, y por otro lado, que también que es en definitiva lo más importante, con la legibilidad que esa cota debe tener, ¿no? Cuanto más claro sea el modo en que se está acotando, menor es la posibilidad de equivocaciones que puede haber cuando uno lo está utilizando. Como tantas cosas del AutoCAD, obviamente todas vienen configuradas, pero habíamos visto que cada una de esas configuraciones que ya venían con AutoCAD no necesariamente coinciden con las necesidades de nuestro dibujo. Esto significa que nosotros podríamos empezar a acotar directamente sin ningún tipo de configuración y veríamos una configuración estándar que tal vez es más o menos aproximado a lo que nosotros queremos o que pueda ser algo completamente distinto. Hay una cosa que es bastante rara, ¿no? Porque en general, cuando uno dibuja el tablero, específicamente cuando uno está dentro de los primeros años de la facultad, muchas veces lo termina haciendo como una tarea formal y poniendo solamente algunas cotas, pero ¿no?, nosotros habíamos visto que en un dibujo o en una planta tan sencilla como esta,
requería todas estas cotas. Siempre tienen que existir todas estas cotas, y tienen que existir todas las cotas que sean necesarias como para que yo pueda dibujar o pueda construir un plano sin necesidad de tener que apoyar el escalímetro arriba del papel. Entonces, solo esas son las necesarias. Entonces, todo eso es lo que tiene que estar expresado como cotas. Acotar dentro de la computadora o dentro de AutoCAD, obviamente que es una tarea mucho más sencilla que acotar en el tablero. Entonces, lo que antes podía ser una tarea un poco más tortuosa, un poco más incómoda, ahora empieza a ser una tarea más sencilla, más repetitiva, no es necesario concentrarse demasiado porque AutoCAD directamente asigna las medidas en la cota que son las que corresponden al dibujo, y en muchos casos se pueden poner cotas de un modo semiautomático para que rápidamente podamos establecer muchas dimensiones en muy pocos pasos, o en un solo paso establecer muchas dimensiones. Lo primero que vamos a tener que hacer, entonces, es configurar nuestro sistema de cotas. Entonces, cada vez que nosotros en el AutoCAD necesitábamos hacer una configuración o hacer una adaptación para que se acomode más a nuestras necesidades, siempre íbamos al menú de Format, y dentro de Format, ¿no?, habíamos visto los estilos de texto, habíamos visto los límites del dibujo, habíamos visto las unidades, y ahora vamos a ir a esta opción que se denomina Dimension Style. Dentro de Dimension Style es donde vamos a empezar a configurar nuestro sistema de cotas, ¿no? Se abre una pequeña ventana de diálogo que tiene incluida dos cotas, una que se llama ISO 25, ¿ves? Que ahí en el cuadro de muestra se ve el aspecto que tiene la cota, y hay otra que se llama estándar, que tiene este otro aspecto. Hay distintos tipos de cotas, que son todas las cotas que nosotros podemos necesitar para representar las dimensiones de los distintos espacios o de las distintas formas arquitectónicas que tengamos en nuestro proyecto. Hay un primer tipo de cotas que son las lineares. Dentro de las lineares hay cotas horizontales como esta, cotas verticales como esta otra, o también hay cotas inclinadas como esta otra. También, en algunos casos, cuando nosotros tenemos paredes inclinadas o formando algún ángulo que es diferente a los 90 grados, tenemos lo que se denominan cotas angulares, y cuando tenemos superficies, cuando tenemos elementos circulares o que corresponden a arcos, el único modo de acotarlas es a través de establecer, ¿no?, un radio, o sea, una cota radial que lo que determina es el radio de la figura. Cuando nosotros tenemos una forma circular no podemos acotar el ancho, lo que acotamos es el centro y el radio, ¿no? Ese es el modo en que lo hacemos. Nosotros vemos acá los distintos estilos de cota disponibles. A medida que vayamos generando nuestros estilos de cota, van a aparecer todos listados acá. Si nosotros utilizamos o incorporamos al dibujo cualquier elemento externo, ya sea un bloque que tiene definido algún estilo de cota en particular, va a aparecer listado acá. Entonces, por eso, yo siempre digo, cuando nosotros utilizamos bloques que no los hemos generado nosotros, tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces empiezan a incorporar información que después no es de utilidad, o configuraciones que posteriormente no son de utilidad. Del mismo modo que habíamos visto con los estilos de texto, ¿no? Si yo toco en estándar y pongo set current, ¿ves? Automáticamente, donde dice current dimension style, estándar, eso significa que si yo empiezo a acotar en este momento, voy a utilizar la opción estándar. Pero si utilizo la ISO 25, automáticamente se pone si quiero utilizar la ISO 25, la tengo que poner como actual, y queda como actual la ISO 25. Pero además tenemos todos estos botones, dentro de los cuales está este que nos permite crear un nuevo estilo de cotas, y lo que pasa que también, en relación a todas las variables que tiene, es posible que necesitemos hacer ajustes posteriores, entonces también podemos modificar un estilo de cotas que hayamos creado. Nosotros vamos a crear nuestro estilo de cotas, ¿no? Empezamos con nuestro estilo de cotas, y bueno, empieza sugiriendo un nombre. Como yo estoy en la cota 1.25, en la cota que se llama en la que se llama ISO 25, aparece con el nombre copia de ISO 25. Acá puedo poner acá puedo poner, vamos para atrás. Acá puedo poner cualquier nombre que a mí se me ocurra, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear, como había ocurrido con los estilos de texto, el estilo de texto dijimos que sirve a una escala específica, ¿no? A medida que cambia la escala del plano, nosotros necesitamos usar distintos estilos de texto. Porque si un texto se ve bien, se lee correctamente en la escala 1 en 100, no significa que cuando nosotros pasamos a la escala 1 en 50, el texto tenga que tener el doble de tamaño. Esto muchas veces se ve en planos dibujados, representados en AutoCAD, que cuando aparece una escala diferente, o cuando aparecen escalas diferentes, también se ve que todas las leyendas empiezan a aparecer más grandes.
Es un error bastante, bueno, un error muy básico de alguien que obviamente tiene dificultades para manejar los estilos de cotas. El estilo de cota hay muchísimos usuarios que no lo saben utilizar y muchas veces utilizan un estilo de cotas que vieron en otro plano o que le pasaron de algún otro compañero. Y obviamente todo el mundo puede hacer lo mismo, pero uno queda atrapado en algo que heredó y sobre lo cual no puede hacer ningún tipo de modificación. Y a veces necesitamos hacer algún tipo de modificación porque de acuerdo a nuestros requerimientos o de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa o como nos gusta o como nos parece que queda más claro, lo vemos de un modo diferente. Entonces, digo, como lo que nosotros vamos a hacer son cotas continuas, vamos a ponerle continuas 100. Hay distintos tipos de cotas que utilizamos, hay dos tipos de cotas específicamente que nosotros utilizamos en la arquitectura. Por un lado, perdón, no se llaman continuas, por un lado son las cotas parciales. Las cotas parciales son estas que yo tengo puestas en el dibujo que vos utilizaste como guía para desarrollar la actividad, y son cotas que miden los espacios de la arquitectura, pueden medir un ancho de muro, el espacio arquitectónico que queda entre los muros. Y hay otro tipo de cotas que nosotros utilizamos también en la arquitectura que se llaman cotas acumuladas. Las cotas acumuladas lo que muestran es la posición de los distintos elementos arquitectónicos a través de dos ejes que podrían ser los ejes cartesianos, que después en la obra se denominan ejes de replanteo. Entonces son cotas que tienen un aspecto diferente. Vamos a empezar, lo primero que hicimos entonces es ponerle nombre a nuestro estilo de cotas, y decimos, bueno, vamos a tomar como base una cota existente, con esto nos vamos a ahorrar algunos pasos, pero de todos modos vamos a pasar por todas las opciones que tiene la configuración de la cota. Esta celda de acá, esta celda de tilde, ¿no?, la vamos a dejar destildada, y esto lo vamos a aplicar, el estilo de cotas, o lo que nosotros definamos como estilo de cotas, para todas las dimensiones. ¿Ves? Acá aparecen todos los tipos de dimensiones que yo te había comentado, las lineares, las angulares, las radiales. Bueno, también se pueden acotar diámetros, se pueden acotar algunas otras. Esta no se usa, yo no la he usado nunca. Esta tampoco sirve para tener flechitas con indicaciones, pero como son para tolerancias, tampoco son tipos de cota que utilicemos. Le damos de todos modos para todas las dimensiones y le ponemos continuar. Cuando ponemos continuar, vamos a ir a un cuadro de texto de este tipo. Pero antes de ver esto, bueno, perdí lo que había hecho. Yo quiero mostrarte, para que esta tarea sea más sencilla, vamos a separar una cota de acá, voy a copiar esta cota, y la voy a poner acá a un costado, y vamos a ver cuáles son las potencialidades que tiene la cota. Si yo modifico la cota tomándola de alguno de los grids, automáticamente va cambiando el valor de la cota. Entonces, esto responde exclusivamente a los puntos que yo seleccione dentro del plano como referencia. Entonces, AutoCAD automáticamente va a ir midiendo cada una de las cotas. La cota está formada por distintas partes. Esto sí es importante tenerlo en cuenta porque es lo que hace muchísimo más sencillo entender cómo vamos a ir configurando las cotas. Lo primero que tiene la cota es esta línea, ¿no?, que esta línea se llama Dimension Line. La Dimension Line está dividida en dos partes, la mitad izquierda y la mitad derecha. La mitad izquierda se llama Dimension Line 1 y la mitad derecha se llama Dimension Line 2. La segunda parte de la cota es el extremo este extremo y este extremo. Estos extremos se llaman arrowhead o punta de flecha. Y del mismo modo que ocurre con la Dimension Line, hay una arrowhead 1 y hay una arrowhead 2. Después aparecen otras dos líneas, que son unas viñetas verticales, que acá no se ven porque yo decidí no tenerlas, que se llaman extension line, ¿no? Hay una a la izquierda y hay una a la derecha. Entonces se llama extension line 1 y extension line 2. Y por último, el valor numérico de la cota, que responde a algún estilo de texto que nosotros tengamos creado dentro de nuestro archivo. Ahora sí, volvemos nuevamente acá. Vamos a formar, vamos a Dimension Style, y dentro de Dimension Style habíamos dicho que nuestra cota se llamaba, parciales de 100, porque sabemos que son cotas parciales, y sirven para la escala 1 en 100. No le pongo 1 en 100 como le escribimos nosotros, porque no admite los dos puntos como carácter. Podría ser 1 en 100, si uno lo quiere poner así, pero bueno, en definitiva uno ya sabe de qué estamos hablando, ¿no? Ahí está. Y ahora empezamos con la configuración. Dentro de la configuración de la cota, ¿no?, aparecen un montón de opciones. Uno dice, bueno, ¿cómo hago para manejar
todas estas opciones y saber qué sirven e ir tocando cada una de estas para ver qué es lo que va pasando. Claro, visto así, la tarea es bastante compleja. Hay una primera pestaña que tiene todo lo que son líneas de la cota. Entonces aparece la dimension line, configuración de la dimension line, todo dentro de este recuadrado, de este cuadradito, extension line, que eran las otras que yo te había dicho, dentro de este recuadro, y otras dos configuraciones que las vamos a ir viendo. Symbols and arrow es lo que controla toda la flecha, ¿no? Arrowhead, ahí aparece el cartito Arrowhead con todo este recuadro, que es lo que permite controlar el aspecto de las puntas de flecha. El texto, también, ¿no? La apariencia del texto, el estilo de texto que vamos a utilizar para el valor numérico de la cota, el posicionamiento y la alineación que va a tener el texto. Después, este es un lugar donde en algún momento vamos a tener que recurrir, después te voy a decir cuál es el inconveniente, porque vas a ver que en algunos casos la cota queda de un modo extraño, específicamente cuando estamos acotando espacios chicos. Unidades, ¿no? Ves que hay una que se llama unidades primarias, esto es lo que vamos a utilizar, formato decimal, 2 decimales, y con eso es suficiente. Aparece una opción de unidades alternativas, nosotros no utilizamos unidades alternativas. Esto aparece porque algunas disciplinas necesitarán las unidades alternativas. Tolerancias, indicaciones de tolerancia, que nosotros tampoco vamos a utilizar, muy eventualmente en la arquitectura, más en la industria utiliza las tolerancias, en lo que es la arquitectura tradicional, esto habitualmente no se utiliza. Vamos a empezar desde el inicio, vamos a la parte de líneas. La cota es un único elemento, ¿no? Tanto la dimension line, las arrowhead, las extension line y el valor numérico es un único elemento. Entonces, siendo un único elemento, lo que va a tener es el aspecto similar a lo que puede tener un bloque o a lo que puede tener una trama. Entonces, claro, nosotros nos vamos a detener y pensar un poco en las cotas porque es algo que configuramos una vez y después lo podemos utilizar para siempre. Y vamos a tomar algunos recaudos que son los recaudos similares que utilizamos cuando nosotros estamos dibujando, que es lo de utilizar diferentes grosores, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado que el aspecto o que el resultado final de las cotas, o las líneas que conforman todo el sistema de las cotas, no compitan con los grosores con lo que después representan los espacios arquitectónicos. Para este caso en particular serían los muros, ¿no? Si la línea que define el muro termina teniendo un grosor parecido al de la cota, bueno, en realidad hay algo que ya está compitiendo con lo que es con la parte más importante del dibujo, que sería la posición de los muros y la definición de los espacios. Que era lo mismo que hablábamos con los estilos de texto, cuando esas fuentes, que son las que nosotros utilizamos habitualmente cuando escribimos en un procesador de texto, las utilizábamos dentro del AutoCAD, tenían un trazo que empezaba a generar una importancia demasiado grande del valor o del aspecto que tenía el texto en relación con la arquitectura. Entonces, por ese motivo, utilizábamos lo que eran las fuentes que estaban hechas para trazador. Entonces, nosotros, cuando coloquemos una cota dentro de un layer en particular, obviamente vamos a generar un layer para las cotas, porque en algún momento las necesitaremos prendidas y en algún momento las necesitaremos apagadas. Ahora, si nosotros utilizamos para las cotas un layer que es color rojo, toda la cota se va a ver color rojo. Excepto que nosotros empecemos a generar algún tipo de cambio sobre algunas partes de la cota. Entonces, tenemos que determinar qué es lo que debe ser más finito o qué es lo que debe ser un poco más grueso. A mí me parece que tenemos que dejarle asignado la parte más gruesa al valor numérico de la cota, que es lo que tenemos que ver, y después las dimension line y las extension line, obviamente, tienen que ser más finitas, y tal vez un poquito resaltado lo que son las arrowhead, porque es lo que determina desde dónde hasta dónde va una cota. Entonces vamos a empezar, ¿no? Lo primero que tenemos, dimension line. Podemos darle un color, vamos a suponer, nosotros decidimos que el color de la dimension line es rojo. Entonces automáticamente en el cuadro de muestra cambió el color de la dimension line. Yo te había comentado que la parte izquierda de la dimension line se llama dimension line 1 y la parte derecha dimension line 2. Si yo tildo, ¿no? Acá hay un cuadro con la dimension line 1 y la dimension line 2, dos casillas de tilde, que sirven para suprimir. Yo puedo suprimir una, o puedo suprimir las dos, o solamente puedo suprimir la segunda.
¿no? Para lo que es una cota, nosotros necesitamos que tanto la izquierda como la derecha se vean. Entonces, por eso las dejamos destildadas. Simplemente hago esto a modo de muestra para que se entienda cómo funciona el suprimir una o suprimir la otra. Acá hay otro valor que aparece también configurado, siempre aparece configurado como 375, que se llama baseline space. Cuando yo tengo una cota horizontal y con esa cota voy pasando por distintos lugares, lo importante de las cotas no es que estén todas separadas, sino que traten de formar una línea única, entonces de ese modo es más sencillo seguirlas y es más fácil de leer en el plano. Este valor es un valor que en la arquitectura no se utiliza, porque esto es lo que genera es un pequeño salto de 3,75 unidades entre una y otra cota. Entonces, este valor, ¿no? De modo tal que cuando nosotros hacemos una línea horizontal con distintas cotas, se nos estaría formando como una escalerita. Por eso, nosotros este valor lo utilizamos directamente en cero. Entonces, con esto ya tenemos configuradas la dimension line, ¿no? Le pusimos un color, las dejamos visibles, y le suprimimos ese valor de baseline spacing para que nos quede una continua de la otra. Después pasamos al segundo recuadro, que es la de las extension line. Las extension line son estas rayitas que aparecen en los extremos de la cota, o sea, en el extremo de la punta de flecha. Si yo le cambio el color, ¿ves? Ahí cambiaron a color amarillo, vamos a poner un color verde para que se note más. Bueno, dije verde y puse otro. Ahí se nota bien. Y ahí está las extension line. Las extension line, yo personalmente no las utilizo porque terminan siendo molestas, ¿no? Porque es un montón de líneas horizontales y verticales que empiezan a invadir el dibujo. Si uno decide utilizarlas, bueno, debería utilizarlas con una línea no solamente que sea muy finita, ¿no? Yo podría decir, bueno, las utilizo de color rojo para que sean finitas, y además las uso para que estén punteadas. ¿No? Acá no se alcanza a visualizar, pero podrían aparecer punteadas. O directamente, que para mí es lo más práctico, es decir, suprimo la 1 y suprimo la 2, entonces la lectura de la cota termina siendo más clara. Pero además aparecen acá otras variables para controlar las extension line, ¿no? Como ves, el desarrollo de la cota puede ser una tarea extremadamente detallada, pero repito, esto pensá que es algo que lo vamos haciendo una única vez, y a lo sumo podemos llegar a hacer un pequeño ajuste. Es raro que uno cambie demasiado su forma de ver en el tema de las cotas. Cuando uno encuentra una cota que en los planos uno la mira y se ve bien, en definitiva después termina utilizando siempre la misma. Acá hay dos valores, extend beyond dimension line, que es este valor que aparece preconfigurado, y offset from origin, que es este otro valor que aparece acá configurado. El primero permite controlar cuánto la extension line supera la dimension line, que es este pedacito chiquitito. Y el otro, cuánto se separa la extension line del punto que tomé como referencia para hacer la cota. Entonces, si yo a esto le pongo un valor más grande, ¿ves? Ahí automáticamente se estiró, vamos a ponerle más grande todavía, ¿no? Se estiró el valor de la dimension line, y este también, si yo lo cambio y le pongo 1, vamos a ponerle 2 para que se note más, ahí se empezó a separar del punto que estábamos estableciendo recién. Vamos a ponerle 4, ¿no? Y ahí está, y uno puede configurar estas prolongaciones como más le interesa, o directamente suprimir ambos casos. Entonces, ahí quedó esta parte configurada. Con esto, alcanzamos a configurar dos partes de la cota, todo lo que eran líneas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vemos la cota que aplicamos, posiblemente no tenga exactamente el aspecto que nosotros deseábamos. Entonces, ahora, ¿cuál de estas variables tengo que tocar? Bueno, muy sencillo. Si el problema está en las líneas, tengo que ir a la primera pestaña. Si el problema está en las puntas de flecha, voy a la segunda pestaña. Y si el problema está en el aspecto del texto, voy a esta. Y si el problema está en las unidades, voy a esta otra. Entonces, lo importante es rápidamente encontrar el sector donde tengo todas las variables. Si uno se la pasaría yendo por cada una de estas pestañas y tocando variables que muchas veces no se alcanza a distinguir la diferencia entre el cambio de las opciones. Vamos al segundo paso. En el segundo paso podemos elegir los extremos de flecha, ¿no? Podemos elegir para la primera, para lo que es la Roughhead 1, para que es la Roughhead 2. Cuando abrimos el desplegable tenemos un montón de opciones,
¿no? Esto venía con un triangulito lleno, puede ser triangulito vacío, puede ser puntito, puntito lleno, liñita inclinada más gruesa, liñita inclinada más fina, flechita abierta, ¿no? Todas estas opciones. Dentro de esta variedad, ¿no? Hay algunos que uno jamás se le ocurriría utilizar, pero uno puede decir, che, y si no me gusta ninguna de estas, bueno, es posible que no te guste ninguna de estas, entonces uno tiene la opción de utilizar una flecha del usuario. La flecha del usuario es una cosa, es algo muy, muy sencillo, porque es ni más ni menos que un bloque, ¿no? O sea, tiene que ser un bloque que tengamos preparado y que sirva como punta de flecha, ¿no? Para tomar un ejemplo, ¿no? Nosotros para tomar un ejemplo desde el absurdo, nosotros acá tenemos el listado de los bloques que nosotros tenemos colocados dentro de este archivo. Si nosotros quisiéramos, podríamos usar como punta de flecha los inodoros. ¿Ves? Ahí apareció. Un inodoro, otro inodoro, otro inodoro, otro inodoro, ¿no? O sea, cualquier bloque, como nosotros ya sabemos crear bloques, cualquier bloque puede servir como punta de flecha para una cota. Pero bueno, vamos a elegir alguno de los que tenemos acá. Architectural Tick, que es bastante parecido a lo que nos gusta como extremo de flecha, una liñita inclinada. Yo en el que te mostré anteriormente, ese específico es muy parecido a este, pero es un bloque, porque no había ninguno que tenga la línea inclinada más la liñita vertical. Entonces, por eso yo me generé ese bloque. Después tenemos la posibilidad de controlar el tamaño, ¿no? A medida que vamos aumentando el tamaño, va aumentando el tamaño de la flecha. Pero bueno, tenemos que llevarlo, vamos a empezar con un tamaño de 3 unidades, como para tener algún tipo de referencia. De acá tenemos otras opciones, estas que son marcas de centro, que no las vamos a utilizar, marcas de corte, que tampoco las vamos a utilizar, trabajos con arcos, que tampoco lo vamos a utilizar. Entonces con esto tenemos configurados, ¿ves? Ahí está, ya quedó con 3, tenemos configuradas las puntas de flecha. En el momento de colocar las cotas, será el momento de verificar si quedó bien o quedó mal. Si quedó mal, bueno, será mejor porque nos da la posibilidad de editar y de trabajar un poco con la edición de las cotas. Vamos a la próxima pestaña. Arrojé. Vamos a la próxima pestaña. Primero vamos a darle el color. Vamos a decir que el texto tome el color del layer en el cual se inserta la cota. O sea, si nosotros acotamos en un layer rojo, la cota va a ser roja. Si acotamos en un layer verde, la cota va a ser color verde. El estilo de texto, cuando nosotros abrimos este desplegable, nos aparece el estilo de texto que habíamos creado. Entonces, si el texto en la escala 1 en 100 se leía bien, también nos va a servir para las cotas. Bueno, acá el aspecto cambió, lo que no significa que la cota se vaya a transformar en esto. Esto muchas veces es un poco engañoso. Pero bueno, el texto que teníamos, dentro de ¿no? Teníamos el texto estándar y el texto que era locales 100, que era el que ya habíamos utilizado. Aparece acá una opción, que también en la arquitectura es algo que nunca se utiliza, que se puede tildar o destildar, que es dibujar un recuadro alrededor del valor numérico de la cota, ¿no? Cuando yo lo tildo, aparece recuadro. Yo no lo utilicé nunca lo vi utilizado en la arquitectura, tener una cosa de este tipo para las cotas. Entonces lo dejamos así. Vamos a ver la alineación del texto, ¿no? El texto lo podemos alinear en el formato vertical y en el formato horizontal. En el formato vertical puede estar centrado, ¿no? Cuando está centrado, el valor numérico de la cota interrumpe la dimension line, que era esa línea horizontal que definía la cota. No es lo mejor, porque a veces es más confuso, es preferible que esté por encima. La posición horizontal, obviamente centrado, puede ser sobre un lateral, si no, sobre otro lateral, pero habitualmente lo ponemos centrado. Entonces eso nos permite saber la posición definitiva de la cota. Obviamente podemos hacerlo de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, pero bueno, algunas cotas quedan patas para arriba. Esto está en relación a cómo se gira un plano cuando uno necesita girarlo y poder leer correctamente, ¿no? En general, las personas giran, esto no lo sé si lo voy a decir correctamente, porque al ser yo zurdo, muchos de los giros que hacen la mayoría de las personas yo los hago al revés. Pero creo que todas las personas, cuando tienen que girar un papel para leerlo, ¿no? Un papel que sea, o cuando hay una escritura, cuando uno tiene un papel vertical
y hay una escritura que está en formato vertical y hay que girarlo, uno lo gira en el sentido horario. Entonces esto corresponde a la primera opción. ¿No? Yo siempre pensé que esto era así. Esto cuando uno mira el lomo de los libros, que en el lomo de los libros aparece el título del libro, en muchos casos, o casi siempre, en el lomo la escritura aparecía de abajo hacia arriba. Pero bueno, después me di cuenta que hay un montón de libros que la escritura aparece de arriba hacia abajo. O sea que está puesta en otro sentido completamente distinto. Pero cualquiera de las dos es posible de utilizar. Y después también podemos configurar cuál es la distancia que hay entre la base del valor numérico de esa cota y la dimension line, ¿no? A medida que nos vamos separando, a medida que vamos aumentando este valor, el valor numérico de la cota, este valorcito, se empieza a separar de la dimension line. Vamos a ponerle punto 3, supongamos que va a estar bien. Ahí está. Después esto lo vamos a... Este punto 3 significa que va a estar a 30 centímetros de la escala 1 en 1 y va a estar a 3 milímetros de la escala 1 en 100. Después aparece otra alineación del texto, ¿no? Uno puede decir, todos los textos aparecen en horizontal. ¿Ves cómo cambió? La cota es inclinada, pero el valor numérico de la cota es horizontal. Esto, en definitiva, ayuda en una cosa, que es solamente la de poder ver siempre al derecho los valores numéricos de la cota. Pero cuando cuando el valor numérico está alineado con el elemento que se está acotando, es más fácil de relacionar la cota con el valor numérico, ¿no? En este caso, cuando hay muchas cotas amontonadas, se podría generar algún tipo de confusión. Salteamos el fit por ahora y vamos a pasar a unidades primarias. Si dentro de unidades primarias yo elijo una opción de más decimales, obviamente voy a estar viendo una mayor cantidad de decimales. Entonces, como esto no es algo que nos interesa, porque nosotros con 2 decimales, con la centésima parte de esa unidad que era el metro, nos es suficiente, está bien. Unidades alternativas no vamos a utilizar, tolerancias no vamos a utilizar. Entonces repasamos. Configuramos las líneas, le dimos un color, no suprimimos ninguna de las dimension line. El baseline spacing lo habíamos dejado en 0, suprimimos las 2 extension line, seleccionamos las puntas de flecha que nos parecían interesantes y les dimos un tamaño, designamos el tipo de texto, dijimos que el texto iba a estar de acuerdo al layer en el cual coloquemos la cota, lo poníamos por encima de la dimension line, centrado, y que la cota quede alineada que el valor numérico quede alineado con la línea de cota que nosotros ya teníamos. Unidades primarias, la que ya teníamos establecido, y con esto le damos OK. Cuando le dimos OK, acá apareció listado nuestro estilo de cotas, y acá aparece como que es el estilo de cotas que está activo. Le damos close, y entonces estamos en condiciones de comenzar a acotar. Si bien las cotas son entidades nuevas que se incorporan al dibujo, las cotas tienen su menú especial, que está acá dentro del ribbon del home, ¿no? Del mismo modo que teníamos el texto, aparecen los distintos tipos de cotas, ¿no? Acá tenemos un desplegable donde tenemos cotas lineales, cotas alineadas, angulares, y todos los distintos tipos de cotas que nosotros podemos utilizar. Vamos a empezar con cotas lineales. Siempre vamos a ir a la parte inferior, al sector, al cuadro de diálogo, donde AutoCAD está dialogando con el usuario, para verificar cuál es la información que solicita. Entonces, lo primero que pide es seleccionar el primer punto que nosotros necesitamos para acotar. Supongamos que vamos a acotar la ventana, ¿no? ¿Ves que está el cursor sin la mirilla? ¿No? Como tengo las coordenadas de radar activadas, ahí encontró directamente un endpoint. ¿Hasta dónde quiero medir? Hasta este otro endpoint. Y vuelvo a tocar con el botón izquierdo del mouse. Ahora me muevo para designar en qué posición quiero la cota. Vuelvo a picar con el botón izquierdo del mouse, y la cota, ahora le doy un enter, y la cota quedó en ese punto. Bueno, esta es la cota que tengo, y ahora tenemos que mirar qué tan bien o qué tan mal está. ¿Qué es lo que tiene mal? En principio ya sabemos, ¿no? Evidentemente, las 2 arrowhead están enormes. Entonces, bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que modificar. Vamos nuevamente a Format, dentro de Format vamos a Dimension Style, estamos en parciales 1 en 100, vamos a Modify, y acá sabemos que nuestro problema estaba en las arrowhead. ¿Qué problema tienen las arrowhead? Bueno, el tamaño. Vamos a ponerle .5,
A ver si con esto vamos un poco mejor. Puse .5. Ahí está. ¿Ves? Ya se ve bastante mejor en el primer recuadro. Le pongo OK, le pongo OK. Podría decir, tal vez que está un poquito grande todavía, entonces vamos nuevamente a Format, vamos a Dimension Style, otra vez, vamos a ponerle .3. Tal vez esto está mejor. ¿Está? .3, cierro, y ahí estamos. Se ve bastante bien. Podría decir que está un poco lejos, es que esta distancia es un poco lejana, que está un poco lejos que el valor numérico de la cota está un poco lejos de la dimension line. Bueno, vayamos modificando de una sola cosa a la vez. Después, cuando uno empieza a adquirir más práctica, toca puede modificar diferentes variables en un solo paso. También se puede hacer correctamente, ¿no? Es lo lógico para no tener que hacerlo en tantos pasos. Modify, como el problema que tengo, sé que está en el texto, voy a la pestaña de texto, y dentro de texto, vamos, ¿no? Offset from dimension line. Vamos a ponerle .15. ¿Ves cómo ahí vamos viendo cómo va cambiando? Le damos un .15, le damos OK, le damos Close, y ahí se acomodó. Bastante mejor, podríamos decir que se ve. El tamaño del texto no lo podemos modificar porque este texto corresponde a un estilo que nosotros generamos. Si este texto nos parece que si el tamaño del texto nos parece que es un poco grande, bueno, entonces deberíamos generar un texto en particular para estos casos. Pero el texto sigue teniendo un problema, y este es un problema un poco más sutil. Cuando nosotros acotamos, no podemos acotar con un único decimal. ¿Y por qué acá aparece acotado con un único decimal si esto es automático? Claro, lo que hace AutoCAD es suprimir, si después del número, o si después de la unidad, todos los números son 0, directamente lo suprime. Esto significa que si nosotros estamos acotando una ventana, vamos a poner una ventanita acá, haciendo como referencia, F8, 0.6, así sé que tengo un espacio de 1 metro. Si yo nuevamente hago una cota lineal, desde acá hasta acá, y la pongo acá, ves que directamente aparece 1. Claro, entonces digo, bueno, esta ventana mide 1,6 m y esta que es más chiquita mide 1 metro. Pero es raro en un plano tener una cota que sea un único número. Pero tampoco, lo que pasa es que AutoCAD sabe que después de este 1, todo lo que viene atrás sería 0,00000 eternamente. Entonces por eso lo suprime. Pero como para nosotros esto no es correcto, porque podría generar algún tipo de error, vamos a ir nuevamente a Format y vamos a cambiar la configuración, otra configuración dentro de Dimension Style. Nuevamente vamos a Modify y ahora sabemos que el problema lo tenemos con las unidades. Es decir, como si tengo 2 decimales, esto está bien. Bueno, pero acá hay una opción que nosotros tenemos que destildar, que es la supresión de cero, ¿no? Acá aparece 1,2, acá como aparece, como existe un segundo decimal, lo muestra, pero siempre que después del decimal aparece el 0, directamente lo oculta. Entonces, si nosotros destildamos este trailing, automáticamente nos aparecen los valores, nos empieza a mostrar todos los valores que antes estaban configurados o antes estaban representados por el 0. Le ponemos close, entonces con esto la información es mucho más precisa. Sabemos que es 1,60 m, sabemos que esto es 1 metro. ¿No? Dijimos, el tercer decimal no tiene sentido. Si nosotros quisiéramos usar el tercer decimal, que se puede utilizar solamente en algunas cuestiones muy específicas, Modify, nuevamente, vamos a todas las unidades, y ahí tendríamos los 3 decimales, ¿no? Pero nos sucedió otra cosa, acá entró bien, pero en este caso el valor numérico de la cota no alcanza a meterse entre las dos flechas. Entonces nos genera estas cosas, que empiezan a ser confusas. Entonces nuevamente vamos a tener que hacer otra configuración, y acá sí nos vamos a meter dentro de un espacio en el cual no habíamos incursionado anteriormente. Dentro de Dimension Style
vamos a ir a la opción Fit. Esta opción Fit lo que nos va a garantizar es que nosotros podamos colocar el valor numérico de la cota entre las flechas que marcan la dirección. Entonces, vamos a ver dentro de las prioridades, ¿no? Vamos a dejar que se muestren tanto los textos como las flechas, ¿no? Nosotros podríamos darle importancia a otras cosas, podríamos darle importancia a las flechas, podríamos darle importancia a los textos o no darle importancia a ninguna de las dos. Nosotros queremos que queden las dos. También podríamos decir que se supriman las flechas si no entra el número. Y ahora vamos a trabajar sobre la ubicación del texto, ¿no? Nosotros podemos tener una opción que sea sobre la línea de dimensión con una flecha, ¿no? Esto sobre la línea de dimensión con una flecha, lo que nos genera también una cota con un aspecto bastante particular o muy raro, que es esto, que también nos estaría llenando de líneas innecesarias el dibujo. Entonces, empezamos a perder como el control de la cota. Esto, como sistema de información de cotas dentro de un plano, termina siendo bastante inapropiado. Entonces, nuevamente vamos a formar, vamos a seguir configurando, vamos a Dimension Style, volvemos a Modify, y en Modify a la parte de Fit. Vamos a ver si acá logramos acomodar el problema. Ahí está. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, no, con esta no lo podemos hacer. Tenemos que volver a configurar. Vamos a Dimension Style nuevamente, vamos a Modify. Sobre, no, mira, ahí está. Sobre la dimension line, pero sin flecha. Le damos OK, le damos Close, ¿a dónde fue a parar? Nos quedó otra vez un poco lejos, pero ahora lo que podemos hacer es manejar, ¿no?, a través de un grid el valor numérico del texto y traerlo. Habitualmente esto sucede en los espacios que son muy, muy chiquitos, ¿no? Si nosotros tenemos que acotar el espesor del muro, vamos a la cota lineal. ¿Cómo acotamos esto? Otra vez nos quedó lejísimos el valor numérico de la cota. Quedó muy lejos de lo que nosotros tenemos que acotar. Pero claro, ¿cómo hacemos? Y bueno, estas son cosas que muchas veces suceden. El espacio que estamos acotando es muchísimo más chiquito que el valor numérico de la cota. Pero acá teníamos otro problema que hoy lo habíamos puesto a modo de prueba, pero que ahora lo tenemos que volver a cambiar. Dentro de Dimension Style vamos a ir a Modify, vamos a ir a las unidades y retirar ese decimal extra que teníamos y nos vamos a quedar solamente con los dos decimales. Ahí está. ¿No? En estos casos no hay mucha alternativa, hay que hacerlo de este modo, porque es algo que no vamos a poder solucionar. Vamos a ver cómo haríamos una cota, supongamos que vamos a acotar todo este sector, o todos estos locales. Yo he dicho que lo mejor es tener una única línea de cotas, entonces es más fácil encontrar todas las dimensiones. Vamos a Dimension, vamos a Linear, toco acá, podría decir, voy a acotar todo este sector. Le doy un Enter porque voy a continuar. Perdón, vamos a buscar otro tipo de cotas. Me quedó una cota colgada, pero vamos a seguir con las cotas lineares. Y le vamos a poner una C, porque primero tengo que hacer la primera cota. Vamos a poner esto, ponemos esta cota, y vamos nuevamente desde acá hasta acá, ponemos el primer valor, le damos un Enter y vamos a seguir acotando. Me falta una variable de cotas. Que lo puedo hacer directamente de acá. Dimension, linear, desde acá hasta acá, ahí puse la cota. Vuelvo a Dimension, y vamos a hacer esta otra opción que se llama continuar. Cuando yo toco esta opción continuar, que no estaba el icono ahí, lo que me permite es continuar con la cota anterior. Entonces es bastante más sencillo. Toco,
siempre voy tocando solamente con el botón izquierdo del mouse, y rápidamente tengo colocada todas las cosas. Cuando terminé le doy un Enter. Ahora hay un par de medidas que me han quedado un poco lejos, que son las que corresponden, que son estas acá, que son las que corresponden a los espesores de muro. Toco esta, claro, como yo acá tengo seleccionado un tipo de trama que es opaco, la pongo ahí, voy a buscar esta, la traigo y la pongo por acá, y lo mismo hago con esta otra, la traigo y la pongo por acá, la pongo por acá abajo, porque si no se me junta con la otra, y lo mismo hago con esta, y la pongo por acá, para que no se junte con la otra. Y con esto, rápidamente ya tengo el acotado. Si quiero acotar más rápido, hay otros modos de acotar, ¿no? Dentro de Dimension hay una opción que se llama Quick Dimension. Entonces lo único que tengo que hacer con Quick Dimension, hago un crossing que va tocando todos los elementos que quiero acotar, y ahora voy a decir dónde voy a poner la cota, ahí está. Y automáticamente acoté todo. Me quedaron solamente estos valores por acá arriba, que son los que tengo que volver a traer, ¿dónde quedaron? No, está abajo. Los tengo que ir trayendo de a uno. Y muy rápidamente tengo todo acotado. Pero claro, con el Quick Dimension hay que ser cuidadoso. Es rápido, yo no me preocupo, porque estas son las medidas que tiene el dibujo, no doy vuelta. ¿Ves? Es lo mismo, son iguales los resultados de haber puesto de a uno las cotas o de haber hecho todo en un solo paso con el Quick Dimension. El Quick Dimension lo puedo hacer en formato horizontal o en formato vertical. Vamos a borrar estas que molestan un poco y vamos a probar otro Quick Dimension. Vamos a hacer este pedacito con Quick Dimension. Nuevamente, Dimension, Quick Dimension. Lo único que hago es un crossing. Ahí está. Y ahí aparecieron las cotas. Otra vez, muevo esta, el valor numérico, para que me quede en un lugar razonable. Y en un solo paso, ¿no? Obviamente AutoCAD distingue si yo, dependiendo de dónde esté colocando la cota, si va a ser una cota horizontal o una cota vertical. Si las quiero mover, no hay problema, las puedo mover. Adrián, una consulta. Sí. ¿El número queda en blanco, o sea, sin designación de espesor? Bueno, bien, buena consulta. Eso era lo que me faltaba, y gracias por haberlo dicho, porque si no me olvidaba. Bueno. Nosotros estamos incluyendo información nueva, vamos a ir a Layer Properties y vamos a generar un nuevo layer. A este le vamos a poner AR cotas. Yo digo que el layer cotas es color verde. Listo, ya lo tengo creado. Lo único que tengo que hacer es seleccionar esto, seleccionar las cotas, AR cotas, y ahí está. Entonces, en rojo permanece lo que yo dejé como rojo, que era la dimension line, y lo único que toma la propiedad del layer es el valor numérico. Con esta puedo hacer exactamente lo mismo. La selecciono con un Windows, así selecciono exclusivamente las cotas. Bueno, hay algunas que no seleccioné, porque la cota está formada por lo que se ve más el punto que tomé como referencia. Las pongo en el layer cotas y listo. Y lo mismo voy a hacer con estas. También el layer cotas, y ya está. Lo salvo, y lo tengo. Lo salvo porque después tenía puesto el F7, vamos a eliminar la grilla de atrás, y ahí está. Entonces, lo importante es tener configurado el sistema de cotas. Algunas cotas rápidamente se pueden poner por acá, pero si no, tenemos estas, la continua y la Quick Dimension, que terminan siendo obviamente muy útiles, porque permiten acelerar bastante la tarea. Bueno, vamos a empezar a ver cómo esto se puede imprimir, ¿no? Entonces, lo que va a suceder ahora es que nosotros vamos a visualizar cómo quedaría nuestro plano, ¿no? Traduciendo todos estos colores que nosotros hemos utilizado en una impresión. Impresión que, como yo les había dicho, me parece que la impresión física es algo que empieza a desaparecer. Entonces, cuando nosotros queremos hacer intercambio, queremos mostrar un proyecto,
no enviamos un archivo de AutoCAD. Un archivo de AutoCAD lo enviamos a quien tiene que interactuar con el archivo, o a un compañero de trabajo que tiene que seguir con algunas cosas que nosotros empezamos. Pero para quien solamente tiene que ver el archivo, hay distintas formas de intercambio, ¿no? Una de las formas de intercambio más comunes es el formato de imagen, pero los archivos de AutoCAD en formato de imagen se empiezan a hacer más pesados, con lo que no son gran cosa, y después que todas las indicaciones en formato de texto se transforman también en imágenes. En cambio, cuando nosotros hacemos un archivo PDF, son muchísimo más livianos, toman la información de la fuente de la computadora, y además un archivo PDF es un archivo que cualquiera puede leer, porque no solamente se abren con un Acrobat Reader, ¿no? Ahora los archivos PDF se pueden abrir con cualquier explorador de Windows, ¿no? O sea Opera, Mozilla, Edge, Chrome, lo que cada uno le guste. Y la verdad es que no existe computadora que no tenga instalado un navegador de Internet. Entonces, lo más común, a mí me parece, ¿no? Esto creo que tiene que ser así, más después de toda esta experiencia que hemos vivido durante 2 años, que no puede seguir existiendo el formato físico de entrega, ¿no? Cuando uno tiene salvo que uno tenga restringida la posibilidad del uso del AutoCAD, ¿no? Entonces, si dibujas a mano no te queda otra, salvo que le saques una foto al papel. Pero de lo contrario, esto permite, primero esto que en algún momento habíamos hablado, ¿no? Cuando llegan las entregas finales, alrededor de la facultad hay un montón de lugares donde se puede plotear, ¿no? Alrededor de cada facultad pasan cosas relacionadas con cada facultad, ¿no? Si vos necesitas hacer una fotocopia en color y te vas y te vas al barrio donde está la Facultad de Bellas Artes, te vas a encontrar con un montón de fotocopiadoras color o de cualquier lugar que tenga un programa sobre diseño y sobre imagen, además de todos los otros que están dando vueltas por toda la ciudad. Pero habitualmente los que están en las cercanías de la facultad siempre terminan siendo los que tienen los precios más económicos. Alrededor de la Facultad de Arquitectura hay un montón, pero claro, ¿qué ocurre? ¿Están en función? No están en función de lo que ocurre a fin de año, que es cuando todo el mundo necesita el servicio al mismo tiempo, ¿no? Toda la facultad necesita el servicio al mismo tiempo, sino que está obviamente en función de que cada uno tenga mercado para poder trabajar a lo largo del año. Entonces, ¿qué sucede? Claro, a fin de año todo el mundo quiere plotear, entonces quien piensa que terminó su entrega cuando la sacó en el pendrive de la computadora, se da cuenta que llega el momento de imprimir y bueno, y se encuentra con una cola de 10, 15, 20 personas y cada uno demora, porque tiene varios planos para imprimir, muchos lugares inclusive dan turnos para que no suceda eso, hay otros que trabajan los días, las fechas de entrega, que todos las conocen, trabajan durante toda la noche, bueno, hay un montón de opciones. Pero todo esto, uno dice, che, qué torpeza, tenemos que seguir haciendo planos en papel, además del costo que eso tiene, ¿no? Parte de lo que muchas veces se dice arquitectura como una carrera cara, es por el tema de los papeles, de las impresiones, por los elementos de dibujo que uno necesita. Si tenés que hacer una maqueta, bueno, eso no tiene alternativa, los materiales también son costosos y no hay otra forma que comprando los materiales y haciendo lo que se tenga que hacer. Digo, es imposible virtualizarlo o es imposible digitalizarlo. Pero en este caso sí. En el caso de las impresiones de arquitectura, sí. De hecho, digo, no el que está trabajando en la obra, si te digo que es así, no porque sería mentira, dentro de la obra se siguen utilizando los planos de papel. Pero claro, muchas veces como esos planos se deterioran bastante, a veces para que la gente lo tenga y pueda consultar una documentación en buen estado, digo, el plano que más se usa aparece en una escala más chica y aparece plastificado o forrado con algún contact, algo que permita el manoseo sin que se deteriore. Pero claro, un profesional cuando va a la obra, bueno, puede decir una obra con todos los planos que tiene la obra, porque son un montón. Y tampoco puedes ir caminando por la obra arrastrando un carpetón enorme. Entonces, ¿y cómo hago? ¿Qué sé yo? Hay cosas que son muy sencillas. El teléfono no es opción, porque uno en el teléfono ve una porción extremadamente chica. Poner que tenga, ¿cuál es el tamaño de la pantalla de un teléfono grande? 6 pulgadas, y bueno, uno no puede estar mirando un cachito tan chiquito del plano directamente en el teléfono. Pero una tablet, tampoco se requiere una tablet muy potente, ¿no? Una tablet estándar que tiene una pantalla Full HD y una pantallita de 10 o de 11 pulgadas, es más barata que lo que cuesta cualquier teléfono.
Cualquier teléfono, no de gama alta, de gama media-baja. Entonces, uno dentro de una tablet en formato PDF puede tener 100, 200 planos y hacer todas las consultas y tener toda la documentación a mano. Entonces, el plano en papel, de a poco, por lo menos, no digo dentro del operario de la obra, pero sí, en el nivel profesional de la construcción, tiene que empezar a tener algún tipo de sustituto o algo más práctico. Suponete que tenés la suerte de que tenés que recorrer varias obras. ¿Te imaginas llevando planos de varias obras? Y bueno, si te mueves en auto, tendrías todo el asiento del auto lleno de carpetas. Y la verdad que es algo muy incómodo. Y si te agarra un día de viento, a veces de viento, la hora que se te vuelan los papeles, es toda una incomodidad. Bueno, entonces llegamos a esto que es lo que realmente nos interesa, empezar a buscar los formatos digitales de intercambio de información. Que en definitiva es lo mismo, o pues sería exactamente lo mismo cuando estamos hablando de una entrega. Una entrega sería en formato directamente, en formato PDF. Vamos a empezar a configurar nuestra impresión. ¿No? El menú de impresión está en el mismo lugar que en todos los programas. ¿No? Cuando uno va a archivo o a file, se encuentra con la parte de impresión, que acá no se llama print, sino que se llama plot. ¿No? En vez de llamarse print por impresora, plot por plotter. Entonces directamente se llama plot. Pero funciona con el control P como todos los programas. ¿No? Si yo hago control P, aparece, bueno, acá aparece una advertencia que yo voy a pasar de alto, aparece el menú de impresión. En muchos aspectos tiene exactamente lo mismo que puede tener cualquier programa, ¿no? Vas a ver que hay ciertas cosas que son exactamente iguales, y hay otras que son particulares del AutoCAD, ¿no? Porque nosotros en el AutoCAD no estamos, nuestro espacio de trabajo no es un espacio físico de papel, es un espacio de trabajo. Entonces, ahí empezamos a tener algún tipo de diferencia con lo que pueden ser otros programas habituales que nosotros utilizamos, como puede ser un procesador de texto, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo en la pantalla es la hoja que después vamos a utilizar, pero claro, nosotros cuando estamos en el AutoCAD podemos tener planos de diferente tamaño, y muchas veces imprimimos o tenemos los planos en el tamaño que nos resulte práctico, que nos resulte adecuado. Nosotros sabemos cuál va a ser nuestro destino, que va a ser una impresión A4, pero en PDF. ¿No? Entonces, lo primero que necesitamos establecer es cuál es el dispositivo con el cual vamos a imprimir. O sea, nosotros dentro de todo este listado, acá aparecen algunos dispositivos que son dispositivos a los que yo me conecto, entonces están relacionados específicamente con mi computadora, no necesariamente, por eso algunos vas a ver que en la tuya van a ser parecidos y otras diferentes. Yo lo único que tengo es, esta es mi impresora, esta era mi impresora vieja que quedó por ahí, esta es de algún lugar que fui a trabajar y me conecté con esta es una impresora de red y esta también de otro lugar donde he trabajado, esta era otra impresora. Bueno, me van quedando impresoras que utilicé en distintos momentos y no sé por qué nunca las desconecté. Digo, y si aparece alguna impresora y tengo que conectarme, digo, bueno, ya la tengo. Pero además, si empezamos a bajar dentro de las opciones, tenemos transformar el archivo en un archivo PNG. El archivo PNG es muy parecido al JPG. O en un archivo JPG, son los dos archivos clásicos de imagen, o la que más nos interesa, que es esta. DWG, que es el formato que tiene la extensión que tienen todos los archivos de AutoCAD, y que sea de DWG a PDF. Es lo que nos interesa, generar un archivo PDF. Entonces lo que nosotros configuramos es nuestra impresora, y de hecho en el AutoCAD no funciona como en otros programas que uno pone save as como PDF o exportar como PDF y listo, ¿no? Acá esto se hace a través del menú de impresión, porque hay que configurar otras cosas, o hay que configurar variables que en otros programas no se utilizan, ¿no? Entonces lo primero que nos interesa es esto, tener configurado nuestro sistema que va a transformar un DWG, que es un archivo de AutoCAD, en un archivo PDF. Y en el caso, perdón, Adrián, de tener que imprimirlo a papel, ¿usamos el mismo nombre? No, si yo lo quiero imprimir en mi impresora, que es una impresorita chiquita estándar, que es esta que aparece acá, esta Brother, que es una impresora láser común, yo la tengo ahí, y ahí está, bueno, acá está la dirección de red, ahí aparece la dirección de red de la impresora, ¿no? Porque es una impresora que tiene Wi-Fi, por eso aparece eso. Lo único que hacemos es seleccionar. Si vos tenés una impresora que se llame X, cuando abras este listado vas a encontrar que tu impresora aparece dentro del listado. Entonces imprimís a papel. Yo no les doy mucha importancia a la impresión física,
porque sé que cada vez es más común que la gente no tenga impresoras. Claro. Yo, la verdad, por las dudas la tengo. Pero me doy cuenta, digo, ¿cuánto hace que cambié el cartucho de tóner? Voy por el segundo cartucho de tóner y creo que la tengo hace 2 años, la impresora. O sea que la he usado muy poco, cada vez menos. Entonces, el mayor intercambio de información, por lo menos el que yo tengo, es a través de archivos digitales. Solamente cuando tengo que ir a algún lugar donde sé que me tengo que sentar en una mesa y no puedo poner una pantalla, bueno, llevo planos impresos o llevo textos impresos. Obviamente con las limitaciones que tiene una impresora láser, porque lo único que puedo hacer es una hojita A4. Y si necesito, cosa que es muy raro, algo más grande, bueno, tengo que ir a otro lugar donde tengan un dispositivo para imprimir más grande. Pero lo que yo puedo hacer cuando tengo que ir a un plotter o a una impresora, suponete una impresora que pueda imprimir en tamaño A3, puedo Claro, llevar un archivo PDF. ok, a eso me Entonces, refería. claro, porque vos decís, en algunos lugares decís, che, necesito imprimir. ¿Qué archivo? Un archivo AutoCAD. Ah, yo no tengo AutoCAD. Lo que para nosotros es común o es corriente, no se usa en todos lados. O sea, cuando vas a todos los boliches que están en el perímetro de la facultad, todos tienen AutoCAD. Si vas a la zona de Bellas Artes, vas a decir, no, AutoCAD nosotros no tenemos. Ahora, tienen Photoshop, tienen Premiere, tienen Illustrator, todo ese tipo de cosas, claro que la tienen, porque ellos manejan otras cosas. Y si vas a cualquier lugar del centro que tienen una impresora, bueno, un PDF, el PDF lo tiene todo el mundo. Ningún lugar que impriman, que hagan una impresión, van a tener problemas con el PDF. Entonces con el PDF vas con tranquilidad a todos lados. No solo eso, sino que además ya llevas completamente configurado tu dibujo, que eso es una gran cosa, porque ya no tenés que... Toda la asignación o toda la relación entre colores y grosores ya la llevas hecha. Entonces, por eso, habitualmente, generamos esto. Si lo querés hacer con una impresión física, el PDF te sirve. Si lo querés hacer si lo querés mandar por correo electrónico, por la nube, por cualquier dispositivo, por WhatsApp, ¿no? Porque también se pueden mandar por WhatsApp, lo podés hacer como un PDF y nadie va a tener problema de leerlo. Incluso en el teléfono, porque lectores de PDF en los celulares todo el mundo tiene también. Entonces, con esto es una gran cosa porque no tenés ningún tipo de inconveniente. Sí, tenemos que designar el soporte físico virtual, ¿no? Serviría también para que nosotros podamos hacer para hacer la impresión física real. Pero bueno, nosotros tenemos acá asignado una hoja A4, ahí estamos, el papel A4, que era el que ya tenía designado, pero lo vuelvo a designar. Bien, entonces, designamos el dispositivo, designamos el tamaño de papel, ya sea real o virtual, y ahora vamos a seleccionar el área de impresión, ¿no? Acá tenemos distintas opciones. Una que se llama Display, que lo que va a imprimir es el encuadre que tengamos en el momento en la pantalla. La opción Extend, que va a imprimir todo lo que tengamos dibujado en la pantalla, esté o no visible dentro del encuadre que nosotros tengamos. La opción Limits, que va a imprimir lo que nosotros habíamos establecido como límites del dibujo. Y por último, la opción Windows. Para la opción Windows es necesario, obviamente, que se cierre la pantalla para poder marcar la ventana que nos permite seleccionar el espacio que nosotros queremos imprimir. Yo voy a imprimir esto, y ahí hice un Windows, ¿no? Si quiero designar una nueva ventana, me aparece en formato más oscuro la selección previa, y si yo hago una selección más grande, bueno, cuando vuelva para atrás, ahora va a aparecer esta selección más grande. Pero vamos a ser cuidadosos con lo que vamos a seleccionar y vamos a tratar de seleccionar un área donde garanticemos en primera instancia que se vea todo lo que nosotros tenemos, todo lo que tenemos dibujado. Paralelamente nosotros tenemos un cuadro de muestra acá, donde tenemos las medidas de la hoja, 210 milímetros por 297, que lo corresponde a una hoja 4. Pero tenemos una marca roja acá y una marca roja vertical y una marca roja horizontal. ¿Esto qué significa? Que el área que nosotros tenemos designada para la escala en la que la queremos, no estaría entrando dentro del espacio que nosotros tenemos designado. Primero, vamos a tratar de centrar el dibujo en la impresión. Cuando nosotros centramos el dibujo en la impresión, automáticamente las marcas desaparecieron, ¿no? Podemos hacer una previsualización, a ver cómo se ve, y ahí tenemos el primer aspecto del dibujo. Hasta acá no hemos logrado nada porque lo único que estamos viendo era lo mismo que teníamos en la pantalla, sin
sin grosores individualizados y con los mismos colores. Entonces, visualizamos, estamos a mitad de camino, todavía nos falta definir unas cuantas cosas. En relación a la escala, que es este otro recuadro, ves que acá hay un tilde que dice fit to paper. Esto significa que independientemente el área que nosotros seleccionemos, mientras esto esté activado, siempre va a tratar de meter automáticamente, siempre va a buscar automáticamente una escala que entre dentro del espacio que nosotros tenemos designado. ¿Pero qué sucede con esto? Que nosotros perdemos el control de la escala. Ya no sabemos si está en la escala 1 en 100, si está en la escala 1 en 111, o si está en la escala 1 en 227,58. Entonces los dibujos en escala no tienen demasiada utilidad. Por lo menos tienen que servir como referencia. Entonces, al utilizar esto, empezamos a tener inconvenientes. Entonces, vamos a seleccionar una escala. El problema es que, claro, cuando suelto el fit, me empiezan a aparecer otra vez las marcas laterales. Otra vez no me entra lo que yo tengo. Bueno, vamos a ver los distintos tipos de escala que nosotros tenemos disponibles. Cuando empezamos a ver las escalas, son bastante extrañas, ¿no? 1 en 1, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 100, 4 en 1, 100 en 1. Son rarísimas, ¿no? Nosotros, es más, ni siquiera la escala 1 en 1 es una escala que nunca utilizamos. No lo utilizamos porque no tiene sentido. La escala 1 en 1 es la obra en sí misma. A lo sumo, cuando nosotros necesitamos algún tipo de detalle para estudiar algún detalle complejo o algún recoveco particular de la obra, bueno, podemos llegar a la escala 1 en 5, no mucho más allá de eso, por lo menos para lo que es la arquitectura. ¿Y por qué entonces aparecen todas estas designaciones que son tan extrañas? Lo que pasa es que esto no representa las escalas como nosotros las entendemos. Cuando nosotros llegamos a la escala 1 en 100, esto no es que está representando la escala 1 en 100, porque cuando toqué la escala 1 en 100, esto se transformó en una cosita mínima. Entonces, ¿cómo puede ser que en la escala 1 en 100 toda la planta sea ese puntito insignificante en relación a una hoja, o en una hoja 4? Porque lo que sucede con esta casilla y con esta celda y con esta otra celda, que lo que están haciendo es relacionar cosas diferentes a lo que nosotros relacionamos. Cuando nosotros decimos que la escala es 1 en 100, significa que una unidad del escalímetro son 100 unidades de la realidad. Entonces, si un centímetro, por eso decimos que en la escala 1 en 100, un centímetro es un metro, porque un centímetro del escalímetro representan 100 centímetros de la realidad. Acá lo que estamos haciendo es algo que es inverso. Por un lado, ¿no? Acá tenemos dos opciones, trabajar en milímetros o trabajar en pulgadas. Nosotros vamos a trabajar en milímetros. La primera celda representa unidades de papel. Las unidades de papel, como acá está designado, como acá aparece, están designadas en milímetros. Y por otro lado, lo que se designa acá como unidades son unidades de pantalla. Las unidades que nosotros tenemos en el escritorio. Lo que nosotros determinamos como unidad del escritorio era el metro. Entonces acá vamos a poner 1. ¿A qué equivale una unidad de la pantalla para la escala 1 en 100? Un metro equivale a 10 milímetros. Entonces esto es lo que representa la escala 1 en 100. Y si yo quiero la escala 1 en 50, bueno, una unidad de la pantalla va a representar 20 unidades del papel. Es raro, es incómodo, y nos resulta extraño. Pero en definitiva, todas estas cosas que son bastante extrañas, vamos a hacer qué pasa si yo quiero hacer la escala 1 en 200. Una unidad del dibujo va a representar 5 unidades, ¿no? Ahí está, ¿ves cómo se achicó? 5 unidades dentro del papel. Esto, cuando yo aprendí AutoCAD, las escalas que utilizaba habitualmente ya las tenía memorizadas. Entonces, ¿cuántas escalas utilizas? Sí, vos sabés que utilizas 1 en 20, 1 en 25, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, 1 en 500, 1 en 750 y 1 en 1000, ponele. Como mucho. Entonces, claro, a medida que vas imprimiendo, las vas recordando. Hasta que hubo uno que me dijo, no seas tan salame, vos tenés que hacer algo que es muchísimo más fácil. En la casilla de arriba, siempre pone 1000. O sea, 1000 milímetros, que son 1000 unidades de papel, que es lo que va a equivaler a 1 metro. Y en la otra, vos ponés la escala en que querés imprimir. Si esta siempre es 1000, acá podéis poner la escala en que querés imprimir. ¿Querés escala 1 en 125? 1 en 125. 1 en 125. ¿Querés escala 1 en 250? Ahí tenés escala 1 en 250 y ahí se achicó. ¿Querés escala 1 en 1?
Ahí tenés escala 1 en 1, obviamente no entra en ningún lugar. Nosotros lo que queremos es la escala 1 en 100. Entonces, siempre que tenga 1, en definitiva, termina por acordarse de estas cosas. Listo, a mí me dijeron que ponga 1000 arriba y abajo pongo la escala que quiera. ¿Funcionar? Funciona. Es como el camino más sencillo, pero por las dudas, yo siempre aclaro de dónde proviene todo esto. Continuemos. Al final de la clase vamos a tener impresión, no te preocupes. Bueno, vamos a pasar a este sector donde vamos a vincular los grosores que nosotros hemos utilizado, perdón, los colores que hemos utilizado con los grosores, ¿no? Cuando abrimos este desplegable, nosotros tenemos distintos estilos. Bueno, yo acá tengo 1 en 100, porque ya lo tengo hecho, o venía con alguno de los bloques que utilicé. O sea, este no lo deberías visualizar, y sí van a aparecer todos estos, ¿no? O sea, cuando nosotros creamos un estilo de ploteo, ya queda guardado dentro de nuestro menú. Entonces no es necesario que lo volvamos a hacer. Pero como nosotros no lo tenemos, vamos a crear uno nuevo y vamos a empezar desde acá, Start from Scratch, y vamos a ir pasando por todos, la flechita va a ir bajando en cada uno de estos pasos para que nosotros podamos hacer nuestra configuración. Start from Scratch, siguiente, ahí pasamos, File Name, vamos a ponerle, imprimir, se llama 1 en 100, listo, le ponemos siguiente, y antes de terminar, vamos a tocar este botón, que es el que nos va a permitir vincular los colores con los grosores. Ahí está. Acá aparece el listado con todos los colores que nosotros tenemos, los 255 colores que tiene el AutoCAD. Ahora, lo que vamos a hacer, dijimos, nosotros utilizamos los 6 primeros. Con el Shift apretado toco el 6, y acá en color, ¿no? Esto dice, usar el color del objeto. Esto significa que el rojo sale rojo, el amarillo sale amarillo, el verde sale verde, y así sucesivamente. Pero yo le voy a decir que todos estos se impriman color negro, ¿no? Entonces, toco el 1, aparece color negro. Toco el 2, aparece color negro. Toco el 6, aparece color negro. Pero si toco el 10, aparece color object, ¿no? Los 6 primeros son los que cambié. Ahora voy a empezar a designar grosores para cada uno de estos. Habíamos dicho, el color 1 el más finito, el 2 y así sucesivamente, ¿no? El grosor de la línea. Acá tenemos los distintos grosores que nosotros podemos utilizar, ¿no? Los grosores obviamente son distintos a las de las puntas que tenemos más variedad. Vamos a dejarle 0,05 a este. Vamos a ponerle 0,15 al segundo. No es necesario que sean todos continuos. Los grosores son los que habitualmente utilizamos cuando dibujamos. 0,5 a este. Si queremos le ponemos. Creo que el magenta al final no lo utilicé en ningún momento, pero por si lo utilicé voy a ponerle un color un poco más potente, el 0,7. Listo, configuro solamente, lo que tengo que configurar solamente los colores que utilicé. Cuanto más colores utilice, más configuración tengo que hacer. Pero no está mal tampoco. Listo, y listo. Ahora apareció en el listado, ¿no? Dentro de todos los que ya había, ahora imprimir 1 en 100. Imprimir como se ven, calidad normal, se puede poner calidad borrador, se puede poner calidad presentación con normal, inicialmente está bien, ¿no? Si tengo transparencia, te acuerdas que habíamos visto el tema de las transparencias con las tramas, es necesario tildar esta opción para que tome las transparencias, si no, no toma las transparencias y va a aparecer todo como un pleno negro. Total, yo no utilicé ninguna transparencia, las voy a poner. Imprimir con el estilo de ploteo, esto también lo tengo que tener tildado, y ahora vamos a la previsualización. Hoy en la previsualización habíamos visto que todas las líneas aparecían con el mismo color que las que teníamos, ¿no? Acá en el escritorio. Ahora vamos a ver. No importa, vamos a ver cómo se ven. Bueno, los colores del relleno eran diferentes, pero porque esto era re fulero, esto que habíamos hecho con los degradados, y evidentemente para el degradado usé un azul, que no es el 5, y un amarillo, que no es el 2. Pero vemos que hay distintos grosores, ¿no? Un grosor más importante para lo que son los muros, un grosor menor para lo que son las letras. Pero miremos lo que pasa con esto que teníamos, esta pileta que era un bloque de los que estábamos y que tenía mucho nivel de detalle, ¿no? Si no empezamos a discriminar los niveles, los distintos colores, o tener un bloque que tenga distintos layers, ves que los trazos se empiezan a superponer entre sí, y eso es inevitable. Y con el sistema de cotas,
¿no? Aparece gruesa, la limita que marca de dónde va la cota, finita la dimension line, y un poquito más grueso el valor numérico de la cota. Si esto no me gusta y quiero hacer algún tipo de cambio, bueno, no hay inconveniente, porque estaba en una opción de previsualización, aunque imprima lo puedo seguir cambiando. Vamos a este botoncito, que es el que nos va a permitir editar esta designación que nosotros teníamos. Si me pareció que el 0,5 estaba un poco grueso, lo puedo bajar a 0,35, por ejemplo. Save and close. Nuevamente preview. ¿No? Y apareció un poquito más finito. Y ahí voy teniendo. Entonces, esto es el resultado de lo que voy a tener, y va a ser lo que voy a obtener, imprima donde imprima, porque esto es un archivo PDF. Pero vamos a terminar el proceso. Vamos a darle OK. Entonces, como le damos OK y se va a generar un archivo PDF, tenemos que darle una ruta. Yo lo voy a tirar en el escritorio con un montón de porquerías que tengo, ¿no? Y acá aparece el nombre, que puedo poner cualquier nombre. Este se llama 2021, curso 6, Model. Después vamos a ver Model, porque estamos dentro de la pestaña del Model. Después vamos a ver otras cosas, que son estas dos opciones, que las vamos a ver en la clase próxima. Pero le pongo salvar. Se está generando el archivo. Cuando se termina de generar el archivo, posiblemente me abra el Acrobat Reader. Sí, ya lo está abriendo. Tengo que compartir esta pantalla para que vos lo puedas ver. Pantalla. Ahí está. ¿Ves? Es un PDF. Un PDF común y corriente. Que vos lo mirás desde cualquier lector de PDF. No tiene ningún secreto esto. ¿Cómo se ve? Bueno, te acercás todo lo que te quieras, todo lo que te quieras acercar. ¿Listos? ¿Ves? Se ve perfectamente. Entonces, imagínate que vos terminaste la entrega y se la tenés que mandar a tu docente. Y tu docente recibe esto. ¿Qué problema tiene en ver esto? Ninguno. ¿Ves? Dentro del PDF, depende del tamaño de pantalla que tengas. Si tienes una pantalla grande, te mueves con mayor comodidad, pero perfectamente se puede mirar todo lo que es necesario leer de un plano. Total, no hay que trabajar con este plano. Solamente hay que leerlo y poner todas las acotaciones que sean necesarias. Bueno, ¿seguís viva? Seguimos acá.